también puede ser divertido, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro último caso clínico del día y después de este caso va a seguir una mesa de discusión para que vayan preparando sus preguntas, que no les dé pena, todas las preguntas son bienvenidas. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Miguel Bedia Sánchez. Él es especialista en ginecología y obstetricia, egresado del Centro Médico La Raza. Tiene la subespecialidad en biología de la reproducción en el Centro Médico La Raza. Fue director del Hospital de Ginecopediatría 3A del IMSS del 2011 al 2014. Está certificado por el Consejo Mexicano, está certificado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, es miembro de UR-CREA, del Centro de Reproducción Asistida, y es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ángeles Linda Vista en la Ciudad de México. Actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y nos va a presentar un caso clínico sobre las opciones reproductivas en las personas de la comunidad LGBT+. Doctor, es un gusto que esté con nosotros. Caminando, ¿no? Para que no se me vayan a dormir. Así se escucha. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Siempre este tema que a veces no es fácil de abordar, porque quizá no estamos ni tampoco bien preparados para abordarlo. Me han encantado estas últimas intervenciones de las doctoras. Si ustedes vieron, ya el 88% de las intervenciones son femeninas. Y la verdad, bien interesantes sus intervenciones, porque tocan esos puntos claves, ¿no?, que por ahí el doctor resumía también, y vemos cómo es como una lluvia de ideas del por qué no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, cuando esto ya es, no es algo que venga a futuro, esto ya es una realidad, y que no le hemos sabido entrar, y no le hemos sabido entrar como debe de hacerse, porque no existe la preparación. Y la doctora, que me gustó mucho, doctora, esa parte de que da clases por todos lados, y eso está padre, y que en ningún lado ha encontrado el punto exacto. Yo creo que para que exista verdaderamente un cambio en la actitud de quienes enfrentamos o nos enfrentamos con esta comunidad en todas las áreas, pero vamos a hablar desde el punto de vista médico. Para que exista ese cambio, debemos de ser educados desde chiquitos, ¿no? Desde que entramos a la universidad, debemos de ser educados, y esos temas deben de estar incluidos dentro de los programas académicos. Y pues no se diga en la residencia, no se diga, porque si no tenemos esa formación, esa preparación, alguien decía, ¿y por qué no tenemos un lugar especializado para este tipo de comunidad? Yo creo que no, porque sería un poco como marginarlos, ¿no? Yo creo que debemos ser, y como bien lo decía la doctora, más profesionales en la atención. Si nosotros no empezamos por quitarnos esos vicios educativos que tenemos, va a ser muy difícil que lo podamos enfrentar. Pero yo creo que si estamos hablando de ser inclusivos, debemos de ser inclusivos, debemos de ser respetuosos, debemos de ser profesionales y hacerse... ¿Ya acabé? No. Debemos de ser más profesionales en la atención de esos pacientes. No hay que tratarlos como discapacitados, tampoco son discapacitados, ¿no? Es una gente que tiene preferencias diferentes, y como a nosotros, a lo mejor a alguno le gusta el Toluca y al otro le gusta el América, y pues hay que respetar eso también. Entonces, si nosotros profesionalizamos la atención desde dentro,
yo creo que ellos se van a sentir incluidos y se van a sentir respetados. Pero si nosotros desde dentro no nos quitamos esas barreras, aunque los tengamos aparte, vamos a estar funcionando de la misma forma. Entonces, yo creo que esto es un tema bien interesante, es un tema bien actual, es una situación que nos está obligando a ponerle los ojos encima. Pero no nada más nosotros, porque nosotros quizás somos quienes estamos teniendo contacto con ese tipo de pacientes, sino yo veo que el problema viene mucho más de fondo. O sea, es un problema de tipo legal, es un problema que no se están respetando las leyes y los derechos humanos. Esa es una verdad. Y ahorita yo les voy a dar algunos numeritos por ahí de alguna conferencia que fui a dar en un congreso americano. ¿Cómo es posible que hablamos, y ahorita que yo voy a hablar un poco de los tratamientos reproductivos, y en donde la mayoría de ellos se recurre a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, cuando en el país no tenemos accesibilidad a esas técnicas? Es increíble que en un país de 129, 130 millones, y ahorita ya han de ser como 15 más, no es posible que si nosotros vemos que la población de esos 129, 130 millones ocupa más o menos el 42% en edad reproductiva, entre los 15 y los 45 años. Y si hablamos de que la infertilidad en México es aproximadamente entre un 12 y un 15%, estamos hablando de potenciales de cerca de 4.5 millones de gente con infertilidad, de parejas con problema de infertilidad. ¿Y cómo cree que lo resuelve el gobierno? Tenemos solamente una institución que es el INPER, y el INPER que produce, cuando bien le va y le surten de recursos, a lo mejor produce cerca de 8 o 10 ciclos al mes. Y hay otro que es del gobierno, que es el Mónica Pretelini, que está en el Estado de México. Excelente, por cierto, es ese centro, pero igual no está produciendo más de 10, 12 ciclos al mes. Y por otro lado, el 20 de noviembre del ISSSTE, que unos sí, otros no, y hay más o menos se andan peleando en ese mismo. ¿Ustedes creen que con eso nosotros vamos a enfrentar el problema de infertilidad en México? No. Y solamente estamos hablando de heterosexuales ahí. Si ahora incorporamos, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, incorporamos la comunidad, pues van a ser muchos más. Si ya lo decían por ahí, hay 5 millones, ¿no?, en esta comunidad que así se consideran ellos, y de ellos, pues muchos ahora se quieren embarazar, y ya lo vamos a ver también. Entonces, el problema está creciendo y nosotros no estamos haciendo demasiado. Nosotros en la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción estamos impulsando mucho. Acabamos de tener una reunión en la Cámara de Diputados con Olga Sánchez Cordero, que por cierto, Olga Sánchez Cordero, todo el mundo la conoce, ¿no? En algún momento le hemos mentado la madre, ¿no? Pero ella está muy involucrada con esto, porque pues su hermanita pasó un viacrucis para poderse embarazar, y hasta ese momento se dio cuenta del problemón que era la reproducción asistida en México, y entonces la tomó el toro por los cuernos y ahí andamos, ¿no? Total que nos invitaron, se hizo una excelente iniciativa. Y vieran qué padre es ir ahí a la Cámara de Diputados y hablar de lo que no tienen absolutamente la maldita idea, ¿no? Pero todos opinan. Y entonces se hizo una iniciativa, se aprobó ahí esa iniciativa, esto fue en febrero, y se envió al Senado.
Y en el Senado, ya tuvimos nosotros un encuentro también con el Senado y ahora estamos esperando que lo apruebe, pero pues en lo que quitan uno ponen el otro y le andan investigando las casas a uno y andan en esos chismes, pues esto se está ahí enfriando, pero vamos nuevamente. ¿Cuál es el interés? En lo personal, ahorita yo que estoy en la presidencia de la asociación, mi interés es que si se aprueba con carácter de obligatoriedad y aparece en el Diario Oficial de la Nación, yo no sé de dónde van a sacar la lana y cómo le van a hacer, pero va a haber obligatoriedad para generar centros de reproducción asistida y que sean accesibles a toda esa población que no tiene el mínimo de recursos. La infertilidad es una enfermedad de ricos, ¿no? Y de los pobres pues se van a quedar infértiles. Entonces yo creo que la lucha tiene que ser porque esa ley que está ya establecida, donde todos los individuos hombres, mujeres, tienen derecho a elegir el número de hijos que quieran, etcétera, que está ahí en un artículo de la Constitución, se la pasaron por el arco. Y derechos humanos también se lo ha pasado por el arco. Y ya para terminar con mi introducción, hasta antes del 2012, los políticos ya que son bien padres, ¿no? Esos se sacan unos haces de la manga, pero increíbles, ¿no? Entonces se empezó a presionar por qué rayos no le ponían los ojos a la reproducción y generaban los tratamientos. Y entonces alguien por ahí dijo, es que no es una enfermedad, es una condición. Y entonces la Constitución lo que nos obliga es a tratar enfermedades, no condiciones. ¿De dónde se lo sacaron? No sé, pero bueno, con eso se defendían los mendigos. Y en el 2012 la Organización Mundial de la Salud decretó que la infertilidad es una enfermedad. Y zócatelas otra vez, echar maromas estos cuates, ¿no? Para ver qué es lo que... Y empezaron a poner sus centritos de reproducción que verdaderamente no son suficientes. Entonces cuando uno habla con ellos, dice, claro que tenemos en México, está el fulano, maestro, están haciendo entre todos, no hacen ni 30 ciclos al mes. Y pero bueno, ellos dicen que sí hay. Bueno, ahora sí ya vamos a entrarle más al tema, porque quería tocar esa parte, porque si lográsemos o se logra que esto lo aterricen desde el punto de vista legislativo, va a haber la obligatoriedad, además de darles la atención, de formar y meter en la currícula de los estudiantes y de los médicos en formación estos temas. Y esta comunidad que está creciendo tanto, esta comunidad que está cada vez preparándose más, es más exigente con justa razón, y que nos estamos quedando nosotros atrás. Entonces yo creo que debemos empujar hacia adelante, y esos foros a mí siempre me parecen sumamente interesantes, porque siempre uno se lleva una inquietud, siempre uno se lleva una tarea de conciencia, siempre se lleva uno algo, porque es cuando dice, oye, no lo había yo visto así, o no lo había visto tan a fondo, y verdaderamente se tiene razón. Bueno, antes de estar hablando de la comunidad, siempre es bien importante que sepamos a qué se refiere, porque yo todavía escucho a algunos médicos que dicen, esa la comunidad LBG y no sé qué más. Y la verdad, no saben qué más. Es la verdad, ¿no? Y dice uno, ¿cómo este idiota no sabe? No sabe. Entonces, siempre que hablemos de esto, es muy importante ver este acrónimo, a qué se refiere y qué es lo que se incluye ahí. Porque cada uno de ellos va a tener un enfoque reproductivo diferente y algunos muy parecido, pero muy diferente. Y vemos todas ya las formas en que esto se está presentando, toda la diversidad que existe, y hay algunas todavía más, y eso lo hace todavía más interesante y más comprometedor hacia nosotros para tratar de enfocarlos. Entonces,
para muchos les da lo mismo hablar de lesbianas, de gays, de bisexuales, transgénero, o sea, no podemos a veces entender algo que aparentemente es tan sencillo porque quizá no nos hemos sentado a detenernos y revisarlo, y ahora sí nos hablan de si es gay, si es bisexual, y uno ya más o menos lo va identificando, porque a la hora que nosotros vayamos a elegir el método reproductivo, pues primero lo debemos de categorizar para saber de qué es de lo que vamos a estar hablando, porque ellos, la comunidad, viene con nosotros y nos pone una revolcada a veces, le saben re bien y parece que lo vienen a uno a examinar, ¿no? Y por eso algunos dicen, como bien decía la doctora, algunos dicen, no, pues queremos médicos más preparados. Pues sí, porque a veces no somos lo suficientemente capaces como para por lo menos aclarar sus dudas y mucho menos resolver lo que ellos quieren. Y finalmente, la diversidad sexual, de género, se refiere a todo esto que ya seguramente en un principio se los han de haber dado. Y yo aquí quiero solamente recalcar que debe de haber ese respeto a los derechos de las otras personas. Si nosotros aprendemos a respetar a toda la comunidad, seguramente, y nos enriquecemos en conocimientos, seguramente vamos a ser muchísimo mejores, vamos a llenar esa expectativa que ellos buscan y vamos a poder resolverles, porque ellos, la comunidad se siente un poco ignorada, marginada, y por eso siempre reclaman, es que quiero la atención de esta manera, quiero la atención de esta forma, porque han sentido el rechazo que nosotros y muchos lo hemos tenido y se los hemos quizá manifestado, y por eso si esto lo arrancamos desde las bases educativas, seguramente van a ir cambiando esa mentalidad. Vean, siempre es padre manejar un poco la numerología, porque le vamos dando la magnitud al problema y entonces el compromiso que se tiene para poderlo resolver. En el 2021 el total de la población de 15 años y más en México se estimaba en 97 millones de personas. ¿Quién me regala una agüita? Se me acabó eso. Perdónenme, perdón, Ana. Perdóname. Y de esta población, 5 millones se autoidentifican dentro de la comunidad, lo que equivale a un 5,1%. Y son un chorro, ¿no? Y de esta población de 15 años y más en el país, el 81,8% se asume parte de esta población por su orientación sexual, 7,6% por su identidad de género y 10,6% por ambas. Y esos son los que se han manifestado, se les ha incluido, se les ha incluido, pero aquí tenemos un gran problema que se tiene en México desde siempre. Somos bien malos para registrar, no hay registros confiables. Y por ahí alguien hace una encuesta, por ahí hace alguien otra encuesta, pero no hay una obligatoriedad, porque debe de haber una obligatoriedad de todos esos lugares donde captan para meterlo a un centro de captura de datos y saber exactamente cuál es nuestro problema. Está anotado, y entonces, bueno, estos son números más o menos aprox. En México, 1 de cada 20 personas de 15 años y más de edad se autoidentifica dentro de la comunidad. La distribución porcentual, la que sigue. Pero ahora no solamente es identifícalos, trátalos, por supuesto, resuelve una serie de condiciones que pueden tener desde diferentes puntos de vista, sino que ahora tenemos que ponerle un ojo muy importante a este derecho que tienen, a este derecho de procrear, a este derecho de tener a sus hijos. Y entonces
aparte de todo dices, úchale, mano, y ahora se quieren embarazar. Pues sí, tienen todo el derecho y nos tenemos que preparar para poderlos enfrentar, y no es a veces muy fácil de lograrlo porque no estamos preparados. Por ejemplo, nosotros, yo que ya voy de salida, ¿cuándo nos tocaron un tema de estos, no? Nunca. Y ahora a los médicos que están en formación, pues por supuesto ya están empezando a tocar más, pero yo creo que está muy desordenado. Yo creo que no hay una orden en el área de aprendizaje que los vaya fortaleciendo y les vaya enseñando cómo irlo enfrentando, y hace rato tocaban unos datos muy interesantes. Entonces, pues tienen derecho, por supuesto que lo tienen. Eso es, habla un poco de la estadística a nivel mundial sobre las cuestiones de adopción, en qué lugares es legal, ¿no? Entonces, en todos estos de color rojo, no hay leyes para la adopción, no estamos hablando de otro tipo, sino para la adopción, pero eso se puede trasladar sobre todo cuando le vamos a dar asignación de padres a esos bebés. Y México, ¿no? Siempre somos diferentes, ¿no? Y México tiene unas leyes limitadas. En unos estados sí, en otros no, en otros poquito, en otros más. Y bueno, y entonces la gente anda buscando, ¿no? No anda buscando en qué maldito lugar le van a resolver un problema que por ley se le debería resolver en el centro de salud que tiene ahí enfrente. Entonces, eso es algo que la ley debe de organizar, debe de generar y debe de ser más universal, por lo menos aquí en nuestro país. Ahora veamos la intención de tener hijos en porcentaje por subgrupo y región del país. A nivel global, las lesbianas que quieren 50-80%, los bisexuales 45-70%, los hombres gay 25-50%, los bisexuales tratas de esas. Y en México, pues es muy parecido, pero vean aquí nuestros rangos no bien grandototes, porque al final no hay estadísticas, no le interesa demasiado al país saberlo. Y pues tenemos unos rangos muy amplios, pero que más o menos caen dentro de los porcentajes que se están manejando a nivel global. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. ¿Y cuántas desean tener hijos? Y aquí esto es muy, muy, muy padre, este último punto. Bueno, un porcentaje significativo de la comunidad desea tener hijos. La preferencia varía por subgrupo. Lesbianas y bisexuales femeninas suelen mostrar mayor intención de maternidad que los hombres gay. La estimación general, entre 40 y 70% de personas de la comunidad reportan deseo de tener hijos en algún momento de la vida. Y efectivamente, las mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales tienden a reportar mayor intención de maternidad que los hombres que se identifican como gay. Entonces, pues esas ya se nos cargan un poco más a nosotros. Y vean, de las lesbianas, la intención de maternidad estimada es del 50 al 80%. Las mujeres bisexuales 45 a 70%, los hombres gay 25 a 50%, los bisexuales 30 a 55%, y las personas trans desde un 30 hasta un 60%, no son tan poquitos, ¿no? Y por eso lo que Rubén hace rato comentaba, que es muy importante, aquella persona que se acerca con intención de ser trans, desde un principio se le tiene que ser muy claro: no te vayas a tomar nada, no vayas a hacer nada, por amor de Dios, si es que tienes en mente tener alguna vez un bebé. Y para mí algo que ya llegué, yo no sé, como a las 11, pero siempre debe de haber una clínica de psicología para abordar no solamente a este grupo de pacientes. Por ejemplo, nosotros siempre apostamos que haya un psicólogo en las áreas de fertilidad, porque verdaderamente les genera un conflicto terrible
y a este grupo de pacientes por todo lo que van enfrentando también, y a veces terminan por llegar decididos a hacer algo y finalmente se regresan y están en un momento ahí de indecisión, y entonces vale la pena siempre antes de ello, quien lo recibe de primera vez, por lo menos decirle: vas a ser trans, no te vayas a tomar nada, no te vayas a hacer nada, que te valoren, que te evalúen, y si sigues en ese sentido, pues vamos a preservar, y podemos preservar óvulos. Ahora fíjense, yo no sé, doctora, si han visto cómo ha cambiado en unos años la reserva ovárica en las mujeres, ¿no? Antes uno decía, 38 años todavía, hasta 2 me puedo echar, ¿no? Y ahora estamos viendo mujeres. Yo ayer hice una aspiración folicular de una mujer de 35 años con una hormona antimuleriana de 0.3 y le cargamos con singular alegría la estimulación. Sacamos 8 folículos fueron los que puncionamos, y solamente salieron 3 óvulos. Y de esos 3, 1 en vesícula. Y quedaron 2 maduros. ¡Ups! ¿Y ahora qué hacemos? Pues otra estimulación. Vamos a hacer banking y vamos a ir guardando. Entonces, por ahí no dejen de hacerse alguna vez. Regálense una hormonita antimuleriana para que le vayan midiendo el agua. Y cada vez mujeres más jóvenes están teniendo hormonas antimulerianas muy bajas, ¿no? Y es la alimentación, es el estrés, y es una serie de cosas. Y como ahora están postergando sus embarazos y están priorizando algunas otras situaciones, y con todo derecho, pues entonces si lo vas a postergar, primero ves si puedes postergarlo, o mejor guardas, y ya después con calmita, ¿no? Ya cuando tengas 40, pues sacas tus óvulos de cuando tenías 30. Y ya les va muchísimo mejor, mientras no les salga miomas, ¿no? Muy bien. Vean, el deseo de tener hijos en la población, en esta comunidad, no hay censos nacionales y los estudios tienen falta de consistencia. El rango estimado por eso es tan grande, ¿no? Nadie hace estos estudios. La proporción de parejas del mismo sexo con hijos en México, hay censos, hay encuestas, pero ninguna son oficiales y varía por entidad federativa. Cada quien las hace como quiere, reporta lo que quiere, y al final de cuentas pues ahí trata el INEGI de inventar una estadística que es la que siempre nos están mostrando con una amplitud de variedad muy grande. Entonces a veces hasta uno deja de creerles, ¿no? ¿Y qué métodos utilizados hay para esta comunidad? La adopción, ¿no? Que varía por país. Ya vimos en ese mapa inicial que muchos países no tienen absolutamente nada legislado. En otros lugares lo tienen y solamente uno puede ser el papá. Y en otros, como Estados Unidos, Brasil, etcétera, los dos pueden registrarse como padres o madres, ¿no? Sin que se oiga feo. Se tiene la reproducción asistida, se tiene la gestación subrogada, y a los hombres trans, ya lo habían platicado desde hace rato, esas personas asignadas como mujeres al nacer, que hacen transición a lo masculino, y acuérdense, si no tienen útero pueden congelar óvulos, si ya hicieron la cirugía, pueden congelar óvulos desde que se va a hacer la cirugía y después hacer subrogación. Si conservan útero y ovarios, inseminación, FIV, autogestación con semen de donante. Y en las mujeres, más o menos lo mismo. Se congelaron esperma antes de iniciar hormonación. Entonces siempre a los varones, antes de que hagan todo su cambio, su transición, pues hay que congelar espermatozoides para que después puedan ser utilizados. Como ginecólogo, ahora vamos a ver
con las mujeres qué es lo que está pasando. Y veamos métodos utilizados para parejas, en parejas de mujeres lesbianas o bisexuales. Inseminación con semen de donador, que es lo que la mayoría hace, ¿no? Así es como se estaba llegando hace no mucho tiempo todavía. Llegaba la pareja, ¿no? Y ellos decidían quién iba a ser la gestante. Y a veces les ayudábamos, porque luego resulta que la gestante tenía 43 años, la que ellos habían decidido, y la otra tenía 32. Entonces, a ver, hay que cambiarle un poco, ¿no? Va a ser mucho mejor de esta manera. Y se hacía. Eso es lo que mayormente hacíamos. Pero ahora con otros métodos, como es ese método ropa, está padre, porque ahora las dos, la pareja, los dos participan en la gestación. Una dona el material genético y la otra pone el útero. Y entonces ya no se están desgreñando después, cuando ya se empiezan a separar, como antes pasaba, ¿no? Porque se ponían muy celosas. Se ponía muy celosa la mujer que no participaba. La otra se embarazaba con semen de donador, se le inseminaba, todo muy padre, tenían su bebé. Y la otra con el chamaco, pues era de ella. Y la otra pues nada más viendo. Y entonces empezaban a tener, y se vio que había un índice de separación muy importante. Y yo creo que eso es un punto que debemos de considerar siempre. No solamente se trata de que lo logren o no lo logren. Lo que se trata es en qué condiciones van a estar esos bebés, ¿no? Porque hay bebés que de repente quedan volando. Entonces hay que tratar de ver cómo le podemos dar mayor seguridad. Y una de las ventajas de ese método es que si las dos se sienten participantes en la maternidad, e incluso se ponen a las dos por el nombre para darles asignación, entonces le estamos como dando un poco más de seguridad a ese bebé, porque no nada más se trata de tener, es como aquellas señoras que van a la consulta con edad avanzada, ¿no? Señoras de 53, 54 años, que ahora sí van por su sueño dorado de tener un hijo, y uno dice, a ver, señora, a ver, vamos a platicar. ¿Por qué quiere tener un hijo? Es que toda mi vida he pensado, y yo hice, y yo. Dije, pues usted nomás está pensando en usted. Ese es un pensamiento para mí muy egoísta, ¿no? Porque solamente están pensando en realizar su sueño de tener un hijo. Y Samuel Kachmer, en algún congreso en reproducción, habló sobre las madres añosas. Y me acuerdo mucho que decía, a ver, hagan de cuenta que vamos a ayudar a una señora de 60 años a tener un bebé. Pero hagan de cuenta, dice, vamos a pasar el tiempo y vamos a preguntarle a ese bebé si quiere una mamá como esa, ¿no? A ver, niño, y mira, cuando quieras salir a correr, tu mamá le duelen las rodillas. Se fue a ver al cardiólogo por la hipertensión. No puede salir porque los pulmones los tiene muy delicados. Y no esto, no el otro. Y cuando van a la escuela, son los mismos niños dejan a esas mamás una calle antes, ¿no? Que los otros son bien buleadores. Y más que ellos, las mamás de ellos, ¿no? Los escuchan. Y es una serie de problemas, porque cuando ese chavo tiene 15, 18, 20 años y está en pleno salida del cascarón, la señora ya tiene 75, ¿no? Y entonces esta parte también, por eso es muy importante hacer que hagan una evaluación psicológica de toda esta gente. No es quitarle su derecho, no es negarle la atención, sino a lo mejor hacerle ver algunos puntos que no ha considerado. Y si a pesar de eso continúa, son decisiones muy de ellos. Entonces, la reproducción asistida de muchas maneras se puede hacer, la gestación subrogada también, que aquí, recordemos, solamente está permitida en Tabasco y en Culiacán.
Y ahora sí, ¿ya me bloquearon? Ya, es que ya está en cero. Ya voy a acabar, les prometo que sí. Ahora sí voy a dar mi caso clínico. No lo he empezado. Sí, yo sé que ya se quieren ir, pero nomás déjenmelo conectado. Yo les apago la luz. Ahí está. Ay, no, ya me pasé. Bueno, era una paciente, una pareja, ella de 36, la otra de 32, sanas, que quieren tener un bebé y quieren ser las dos partícipes. ¿Qué método reproductivo les sugerirían? Método ropa. Muy bien, pues cuando ellas las dos quieren ser partícipes, porque así, ahora hay que preguntárselos, ¿no? Hay que sugerírselos, porque nos dicen, oye, ¿y qué? ¿Cómo es que podamos tener un bebé? Pues que quieren. Y siempre tenemos que ser muy dispuestos a resolver las cosas, no como nosotros queramos, sino como ellos lo quieren, y si como ellos lo quieren no es la mejor posibilidad, tratar de explicárselo lo mejor, tanto científicamente, muy coloquialmente, para que se pueda entender y no pueda lastimarles, ¿no? ¿Qué estudios deben realizarse antes de iniciar un método ropa? Ay. Y mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Y a ver a qué horas, ¿no? Entonces, perfil hormonal, hormona antimuleriana, ultrasonido basal, espermatobioscopía del donante. Fíjense, con esto, básicamente con esto, vamos a iniciar, vamos a evaluar sobre todo quién puede ser la gestante y quién puede ser la donadora. Ahora Ale viene con todo, ¿eh? ¿Qué criterio es el más importante para decidir quién aporta los óvulos y quién llevará la gestación? Salud, salud. Muy bien, el estado de salud y estado de endometrial de la receptora, ¿creen que eso es lo más importante? ¿O la edad y reserva ovárica de la donante de óvulos? Acuérdense que una tenía 36 años y la otra 32. Liz viene con todo rebasando por la derecha.
En México, ¿cuál es el principal reto legal para realizar el método ROPA? Ya me estoy comiendo el tiempo de la mesa, ¿verdad, Ana? Y de la mesa de ir a comer también. Perfecto. Hubo uno por ahí que dice limitación de edad materna de la receptora y otro de requisito de estar casadas legalmente, ¿no? Ya en pláticas anteriores ya se vio que eso no es necesario, con que acuda la pareja. ¿Qué onda con Liz, Es que me estuvo ayudando a hacer la plática. Muy bien, vean cómo está el marco legal internacional en el método ROPA, y todos los países tienen algo un poco diferente. En España está permitido, están muy avanzados. Allá pues España les da 3 ciclos de reproducción asistida gratis, ¿no? O sea, se los da el gobierno. Ya no sé qué tan gratuito sea, pues pagan impuestos, pero al final el gobierno les da 3 ciclos. Tienen la obligación de hacer investigación, tienen la obligación de hacer publicaciones y tienen la obligación de formar personal para todo esto, y la verdad España va jalando súper bien. Y quienes están jalando súper bien son los chinos, pues son un chorro, ¿no? Y trabajan bastante bien, pero España en Europa está agarrando, yo creo que de los mejores lugares ahí. Tienen muy bien reguladas sus cosas, entonces está permitido y reconocen legalmente a ambas mujeres como madres. En México, como siempre, ¿no? Variable según el estado. Unos sí, otros no, unos mucho, otros poquito, y entonces la gente a veces anda buscando en dónde puede pasar. Algunos estados reconocen doble maternidad y otros no. ¿Por qué? Pues porque no hay una ley, no hay una ley que lo regule y que lo obligue a hacer. En Estados Unidos está permitido y depende de la legislación estatal, en general es aceptado. Y sí, ahí también cada quien se agarra a veces con sus... ¿Cuál es el principal beneficio psicológico y emocional del método ROPA para la pareja? Pero por supuesto, ¿no? Esa participación activa de ambas en la maternidad y que fortalece de una manera muy importante la relación. Liz, ¿qué onda? Beneficios psicológicos del método ROPA. El coprotagonismo materno, ambas participan activamente, satisfacción emocional y orgullo compartido, fortalecimiento del vínculo de pareja, reducción de ansiedad y celos, validación social y familiar como comadres, empoderamiento de la construcción de la familia y diversas encuestas. Hasta el 90% de las parejas reportan estos beneficios, o sea, verdaderamente es un gran método, ¿no? Y esos son los beneficios fisiológicos de ese método en porcentajes, sobre todo el más importante es la satisfacción emocional, el fortalecimiento del vínculo y el coprotagonismo. Y creo que esa va a ser la última. ¿Qué factor tiene mayor impacto en la tasa de éxito del método ROPA?
Muy bien, mira, algunos todavía piensan que la edad de la mujer que aporta los ovocitos sí es importante, pero la calidad del semen es fundamental. El estado del endometrio es fundamental y siempre a través de fertilización in vitro. Entonces realmente es todas las anteriores. Ya no nos dijo cómo quedó Liz, ¿verdad? Resultados internacionales: España, en 18 clínicas que reportan del 2011 al 2020, nacidos vivos por transferencia 44.7%, abortos 16.1%, embarazos múltiples 5.4% y la tasa acumulativa por ciclo 48.6% y por pareja 61.6%. Y ropa contra FIV autóloga, es decir, que no es con la de la pareja, en pacientes de menos de 38 años, nacidos vivos 46% contra 40.9% y tasas acumulativas de 73.7 por ciclo y 78.3 por pareja. Esas son las tasas de éxito en FIV convencional en una paciente que ella es la que proporciona los óvulos, a ella se le estimula y ella es la que se embaraza, y con método ropa es un poco más alto. ¿Y por qué es un poco más alto? Porque generalmente se selecciona a la mujer que mejores óvulos tiene, ¿no? Y eso siempre mejora las tasas. Es como, por ejemplo, cuando tenemos pacientes de ya de más de 40 años con la calidad ovocitaria no muy buena, o que son muy difíciles de fertilizar, o que se fertilizan y se fragmentan enseguida, pues su mejor método es donación, ovodonación. Y con la ovodonación se van hasta arriba las tasas de éxito. Entonces aquí, como tiene la posibilidad entre dos de elegir los mejores óvulos, por eso es que el método ropa mejora sus tasas de éxito. Conclusión del caso: el método ropa es una opción significativa en parejas de mujeres, permite la participación de ambas, involucra aspectos médicos, psicológicos, éticos y legales, y requiere protocolos individualizados y acompañamiento. Esta es parte de la bibliografía. Estas son las conclusiones. En México ha avanzado el matrimonio igualitario y adopción homoparental, subrogación con regulación limitada en Tabasco y Sinaloa. El método crece en clínicas privadas sin regulación específica, que ese es el problema. Y a nivel global persisten grandes desigualdades todavía legales, eso ya lo sabíamos. Y entonces Ale quedó en el lugar 3, en el 2 quedó Eli, órale, y en el 1, ya dinos, Liz, ¿no? Liz. Bueno, solo quiero invitarlos al Congreso Nacional de Medicina de la Reproducción. Va a ser en julio, el año que viene. Va a ser en Puerto Vallarta. Va a estar increíble. Los costos están súper padres. Hay hoteles desde 2,500 la noche en habitación sardina, así se llama, ¿no? Se meten 3 o se meten 4 y solo pagan una noche. Entonces va a estar bien padre y vamos a meter temas muy buenos y casi todo va a ser de confrontación y de discusión, ¿no? Entonces, muchísimas... ¿Qué hice? No, ya. No, ya hasta el trofeo le dimos. Muchísimas gracias por su atención. De verdad les aprecio mucho que se hayan esperado hasta el último. Se nos empieza ahí la gente y nos quedamos el proyectista y el orador, pero ahora miren, están ustedes y eso yo se los aprecio demasiado. Estamos sobre el tiempo, pero la verdad es que me encantaría poder invitar a nuestros panelistas de este último bloque para que nos den solo un mensaje final, ese tip que nos tenemos que llevar el día de hoy a nuestros consultorios para mejorar esa atención en los pacientes, en las personas de la comunidad LGBT+. Porque no cabe duda que nosotros como profesionales de la salud tenemos una gran responsabilidad y es la de aumentar el conocimiento de la atención relacionada con las personas de esta comunidad. ¿Quién quiere empezar? ¿Un mensaje de 2 minutos? Sí, muchas gracias. Sí.
Pues mi mayor mensaje sería eso, de informarnos, como ya lo vimos, de repente puede ser no opcional, sino realmente necesario esta información que debemos tener día a día para poder brindar un trato completo, respetuoso de toda la comunidad. Ya vimos con evidencia científica que son personas vulnerables en el riesgo obstétrico, entonces estamos obligados a disminuir esas tasas de riesgo que van simplemente de nuestra atención y bienvenida al control prenatal. Yo también quería... Estamos acercando, creo. También quería comentar. Sí, yo también quería comentar que a lo mejor no es necesario que se haga una nueva especialidad o subespecialidad médica, pero sí es necesario que todos estemos empapados de la información para que también las instituciones de salud pública puedan ser incluyentes, ya que si no, nada más es un tema para aquellas personas de la comunidad LGBT más que tengan dinero o posibilidades económicas, ¿no? El tratamiento pues debe de ser multidisciplinario, no solamente el ginecólogo, sino muchas otras personas deben estar a cargo de esto, sobre todo el tratamiento psicológico, porque estas pacientes pues realmente han estado estigmatizadas desde hace mucho tiempo, incluso hay reportes que este tipo de población es más vulnerable a depresión, ansiedad o intentos suicidas. Entonces, realmente ser incluyentes en esta parte de la población, o sea, es una parte muy importante que no necesita ser excluida, no tiene ninguna otra como decía el doctor, no son personas que tengan alguna discapacidad, sin embargo, pues sí son personas que deben de ser pues parte de la comunidad y que, como bien lo dijo el doctor, o sea, a ti te puede gustar el pay de limón, a mí el de naranja, a la doctora el de mango, y no por eso ninguno está mal o ninguno está bien, o sea, todos somos parte de una sociedad y tenemos que empezar a aprender a vivir con ello, ¿no? Creo que hoy se han vertido muchos conceptos, muchas mejoras para la forma en que atendemos a la población LGBT+, y que si bien lo estamos abordando desde el aspecto ginecológico y obstétrico, la verdad es que aplica a cualquier especialidad, ¿no? Los conceptos que se han vertido son prácticamente universales, los puede implementar el médico general, familiar, el urólogo, etcétera. Creo que se han identificado necesidades muy específicas, pero si se dan cuenta, al final vemos que la práctica es la misma. Identificamos factores de riesgo, sobre esos tenemos que abordar. Es decir, vamos a dar una consulta basada en la persona. Si esa persona tiene ovarios, pues bueno, vamos a vigilar la salud de esos ovarios. Si tiene próstata, aunque se vea como mujer, pues vamos a enfocar en base a la persona. Doctor Bedia, un último comentario. Sí, primero que nada agradecer nuevamente la invitación, que me hayan puesto con este excelente grupo de médicos. Y por último, bueno, desde el punto de vista reproductivo se abre una ventana muy grande. Ya vimos las necesidades que tiene la población, y lejos de decirle, bueno, aparte de todo, ahora te quieres embarazar, pues no, eso es discriminativo. Entonces, lo que tenemos sí que conocer es perfectamente a qué tipo de pareja nos estamos enfrentando para saber qué método le podemos ofrecer. Y si no, se lo vamos a poder hacer nosotros, pero sí derivarlos a tiempo, ¿no? Y darles una explicación más o menos de qué se trata, qué es lo que hay que hacer, pero ya con conocimiento. A lo mejor no se lo hace uno nada más, sino te voy a mandar a un lugar, si hay posibilidades o no hay posibilidades, ¿no? Pero ya con esta información yo creo que se aclara muchísimo más, y por supuesto que tienen derecho a la reproducción, es un derecho legal, está dentro de los derechos humanos, y nosotros somos obligados a auxiliarlos de la mejor manera y lo más profesional posible. Por supuesto, y acaba de decir algo muy importante. No se trata de que estemos de acuerdo, tampoco se trata de inclusión. Por
porque no somos nadie para decir a quién incluimos y a quién no. Es un tema de derechos humanos. Pues no me queda más que agradecerles por su participación, brillante participación, y siempre es un gusto aprender de ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por quedarse, por asistir, por quedarse, pero sobre todo por ese interés de aprender.